Bendiciones, estamos contentos de poder darle continuidad. Ya estamos en la clase número 2 de este manual de discipulado 1, o conocido por algunos como manual de oveja. Esta clase está muy interesante porque nos habla de el temor a Dios. Así que bueno, vamos a orar para tener comprensión de lo que Dios quiere ministrarnos con esta palabra, y que nuestro corazón pueda estar preparado para ser un buen terreno y que la semilla, que es la palabra de vida, pueda ser sembrada y producir el fruto. Padre, en el nombre de Jesús, me uno a mis hermanos, me uno, Señor, a esta casa que se abre. Oh Dios, si están adorándote y ahora van a recibir esta clase de discipulado. Me uno, Señor, al anhelo, al deseo del corazón hambriento que quiere tu palabra, que quiere tu verdad. Señor, para que esa luz de vida que eres tú mismo revelado en ella comience a transformarle, comience a cambiarles, comiencen ellos a tener un diseño de vida según lo que tú has dejado en tu palabra. En el nombre de Jesús, yo declaro que esta semilla que tú vas a sembrar en cada uno de ellos no es robada por las tinieblas, sino que produce el fruto para el cual tú la envías. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces, concluyeron con el pastor en la clase anterior lo que es el principio de la obediencia, ¿sí? Y aprendieron allá que lo que es el reino de Dios está sustentado en principios eternos, y los principios se vuelven rectores en nuestra vida. Es decir, estamos llamados no solo a conocer que Dios quiere que seamos obedientes, sino que estamos llamados a vivir ese principio, y que el principio, viviéndolo, nos transforme y nos cambie no solo en nuestra vida personal, sino que también comience a influenciar y a cambiar nuestra casa, nuestra familia, nuestros ambientes de trabajo, nuestras empresas, etcétera, etcétera. Porque ese es el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios, dice Jesús por allá, es como un poquito de levadura que está llamado a que leude toda la masa. Entonces, fíjese, el temor a Dios. Cuando uno va a hablar de este tema, la persona oye el temor a Dios y lo que asocia normalmente su mente es: wow, pero ¿cómo voy a poderle tener miedo a Dios? Ay, ¿será que entonces hay que temer de miedo, pues, de angustia, de desesperación a Dios? Y no estamos hablando de ese temor de miedo. Vamos a hablar de el temor sustentado en el amor, ¿sí? Ese temor sustentado en que mientras más tú vas a conocer a Dios, mientras más yo he conocido a Dios, más le amo y más le temo. Entonces, apreciamos este principio a nivel de la palabra de Dios como un principio que se desprende del amor, de la comunión de un hijo con Dios. Entonces, fíjese cómo dice Proverbios capítulo 1, y les recomiendo que lean el libro de Proverbios, por cierto. Vamos a leer el verso 2 y 3 y después leemos el 7. El verso 2 dice: para entender sabiduría, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, el juicio, la justicia y la equidad, según la óptica de Dios, ¿verdad? Entonces es necesario oír estos dichos. Para ser una persona más sabia, para ser prudente, para entender la justicia, el juicio y la equidad, es necesario exponernos a ser ministrado por esta palabra. Y dice el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová o a Jehová. Entonces, hay personas que nos han preguntado cuando damos esta enseñanza, si ese no es un temor de miedo, o sea, ¿cómo describirlo? Y aquí el maestro nos decía, haciéndonos una pregunta: ¿alguna vez has tenido terror por algo o por alguien? ¿Alguna vez, si usted, cuando no sabía nadar, ¿verdad?, y iba caminando en el borde de una piscina, que la piscina era honda, ¿qué le daba allí? Eso no es un miedo de terror. Eso es algo que a usted le produce: si me caigo allí y no sé nadar, ¿cómo hago? Entonces es parecida la sensación. Entonces el maestro escribe
es ese estado de ánimo que se produce ante la presencia de un peligro y que te impulsa a guardar distancia y que puede llegar en un momento a paralizarte o, bueno, mira, yo necesito estar seguro, ¿sí? Entonces, espero que hayamos podido describirle un poco la sensación que implica este temor a Dios. Todos en cualquier momento de nuestra vida o en algún momento de nuestra vida hemos tenido esa sensación. Puede ser la que le describía con una piscina o puede ser cuando te metes al mar y tampoco sabes nadar y bueno, no sé, están jugando y eso y te van llevando más adentro y tú, sabes, como que bueno, quiero jugar, pero espérate, tengo que ponerle un límite porque me puedo exponer. Entonces, es esa sensación que te lleva a que, bueno, yo le voy a poner límite a esto, yo mejor llego hasta acá, me paralizo y garantizo la seguridad. Eso de alguna forma es. El libro entonces de Proverbios, cuando nos dice, no solo en ese pasaje, sino en otro, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, nos habla y lo está asociando entonces es a ese sentimiento o miedo que viene de el respeto, que viene del amor, que viene de la reverencia y que te va a llevar a ponerle límites y a alejarte del mal, ¿sí? Alguien dijo, el avisado ve el mal y se aparta, mas el simple continúa y lleva el daño. Eso lo dice la palabra de Dios. El avisado, el Hijo de Dios que es avisado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, que es avisado por quién? Por la palabra, por conocer a Dios y saber que hay cosas que no conviene hacer. El avisado, entonces, ¿qué hace? Ve el mal y se aparta. Oye, ¿por qué te vas a apartar? ¿Quién te está obligando? No, temo a Dios. Y por cuanto temo a Dios, decido no continuar en un camino que me está esperando algo malo allí, pues, que es una junta, que es una compañía, que es algo que hay en ese ambiente que no me conviene. ¿Ve? Pero ¿qué sucede? El mismo proverbio dice, pero el hijo simple, el que cree que, bueno, no, Dios me guarda, Dios igual va conmigo, no, yo estoy poderoso en él, no me importa, yo voy ahí, me voy a meter en el bar y ahí le voy a predicar a todas esas mujeres y a esos hombres y bueno, en medio de ese ambiente. O sea, no es sabio, eso no es sabiduría. ¿Ve? Te estás exponiendo. El temor a Dios te lleva a, no, Señor, yo voy a guardar y voy a alejarme del mal, voy a guardar estas decisiones que son imprudentes, que me exponen a la maldad, que me exponen a la tentación, y yo me mantengo guiado por tu espíritu, haciendo tu obra, pero en los términos que tú me mandes a hacer. Preguntó una persona, ¿Dios nos puede producir temor? Te pregunto, ¿será que Dios puede producir temor? Bueno, en la medida, como te decía yo en el comienzo, en que tú le vas conociendo, se va gestando en ti esto, pero es esa sensación que viene resultado de que le conoces y le amas más. Y como tú le vas conociendo, ya sabes lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. Y entonces temes llevar a cabo una acción que le desagrade a Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a tener un látigo y te va a dar durísimo. No es por eso. Es porque temes fallarle. Es porque temes desagradarle. Es eso. Entonces, bueno, no quieres involucrarte, dice el maestro aquí, en acciones que pongan en peligro tu relación con Dios o que le afecten o que afecten el corazón de Dios, sino que tú lo que quieres es vivir una vida que glorifique su nombre, que le agrade a Él y que te mantenga en paz, en comunión con Dios. Es muy valiosa la comunión con Dios, es muy valiosa su presencia, es muy valiosa su guía, es muy valioso el fluir del Espíritu en nuestras vidas, no como una sensación de una experiencia un día en un servicio, sino en el día a día, que tú sepas que su luz está en ti, que su presencia está en ti, que Él está a tu alcance, que tú le estás agradando. Esa sensación que te da una fuerza sobrenatural para avanzar, para ver la vida, una visión distinta de lo que te rodea, eso es demasiado valioso. Y eso es lo que pesa al momento de las opciones que bien ofrece el mundo o el pecado o las tinieblas para fallarle a Dios. Es importante recordar que la consecuencia del pecado es la muerte, ¿sí? La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia.
El temor a Dios, entonces, una de las bendiciones que trae, de las ventajas y de las consecuencias favorables para tu vida, es que te detiene antes de fallar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se activa tu conciencia. Alguien dijo que la conciencia en uno, en el ser espiritual que Dios despierta en nosotros, es como una campanita. Y esa campanita, cuando estás expuesto a algo que desagrada a Dios, esa campanita te suena, ¿sí? Y tú puedes decir, oye, ¿qué será esto? Esa es la voz del Espíritu que a través de la conciencia te está alertando. No continúes haciendo eso, no te expongas a la maldad, no te expongas a fallar, no te expongas al pecado, no solo porque desagradas a Dios, déjame decirte, es que el pecado va a traer para ti muerte, va a traer problemas, va a traer consecuencias terribles. Entonces, porque Dios va a seguir siendo Dios, ¿sí? Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios bondadoso, que va a continuar queriendo lo mejor para ti, pero cuando fallamos por falta de temor a Dios, las consecuencias nos van a alcanzar. El perfecto amor nos invita a vivir confiados en Dios, distanciándonos voluntariamente de actos o decisiones que ponen en riesgo nuestra relación con el Padre. Cuando temes a Dios, vas a establecer con Él una relación no superficial. Vas a establecer con Dios una relación profunda, una relación que llamamos de intimidad. Otros la llaman una relación de dependencia, de caminar con el Espíritu Santo. Para ser guiados, ¿dónde? Para ser guiados a obedecer a Dios, para ser guiados en caminos de justicia, para ser guiados a la verdad. Fíjese que allá en en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, cuando Jesús está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, que era necesario que Él se fuera, pero que el Espíritu Santo vendría, ¿verdad?, como consolador y guiador. En el verso 13 Jesús dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Él no va a hablar por su propia cuenta, dice, sino que va a hablar todo lo que ha oído y te hará saber las cosas que han de venir. Para tener ese nivel de relación y dependencia con el Espíritu Santo, es necesario que la lámpara de tu espíritu, que llamamos el temor a Dios, esté encendida. Como tú sabes, cuando la lámpara del Espíritu Santo en ti, del temor a Dios en ti, está encendida, es por los límites que comienzas a establecer y comienzas a querer agradar más a Dios que a tu entorno, querer agradar más a Dios que a los amigos, agradar más a Dios aún que a la propia familia. En Romanos 8, verso 14, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, si tú eres un hijo de Dios, estás llamado a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y Él te va a guiar a el camino de la verdad que ya está revelada. Así que no se ponga a creer a veces pensamientos que me llegan, esto será Dios, y la Biblia dice lo contrario. No es así. Cuando es una voz del Espíritu Santo de Dios, lo que Él te va a guiar está escrito en su palabra. Está escrito aquí, está ya revelado aquí. El Espíritu Santo siempre nos va a invitar a hacer, a llevar a cabo y a obedecer a la voluntad del Padre, expresada en su palabra. Entonces cuando te preguntas, pero ¿por qué estás obedeciendo a Dios? Que Dios acepta cualquier cosa. No es verdad, ¿sí? Dios anda buscando de sus hijos una vida consagrada, una vida santificada, pero una vida de obediencia, que aprendan a conocerle y agradarle a Él. Y eso es posible solo si usted cada vez más le conoce y en consecuencia le teme a Él. Viene una siguiente pregunta y nos dice, ¿será que es fácil ser guiado por el Espíritu Santo? Contéstate ahí, a ver, medita por un minutico. ¿Será fácil ser guiado por el Espíritu Santo? Wow, pero ¿será que el Espíritu Santo está tan ocupado que cómo me va a guiar a mí? No, pero el Espíritu Santo, ¿cómo? Él es Dios y Él sabe todas las cosas y bueno, pues yo quiero decirte que si tú eres un hijo de Dios y tienes la naturaleza divina, como dice Primera de Pedro, que somos participantes de la naturaleza divina de Dios, sí puedes ser guiado por el Espíritu Santo. Y sí se te va a volver fácil y sencillo en la medida en que tengas más comunión con Dios y con el Espíritu. La guía del Espíritu es una consecuencia de haber nacido de nuevo, de que has tomado una decisión por Dios.
pero también una consecuencia de tomar decisión de no fallar, de tomar decisión de agradar a Dios, de tomar decisión de obedecer a Dios. Entonces vas a poder crecer en la comunión y en la relación con el Espíritu Santo. En función de esto, o sea que si es fácil o no, y que estamos concluyendo que sí es para los hijos, para los que se determinan a agradar a Dios, es imprescindible que el temor a Dios sea en tu vida un principio rector. ¿Qué significa que sea un principio rector? Que está presente, no en las decisiones más importantes de tu vida, sino en todas las decisiones de tu vida. Está presente en tu día a día. Que si estás en una oficina y viene alguien y te expone delante de otro para que mientas, no lo vas a hacer presionado por el entorno. ¿Por qué no lo vas a hacer? Porque tú temes a Dios y antes que ellos está Dios en tu vida. Pero que si estás, expuesto en un lugar donde todo el mundo se está robando, no sé, los lapiceros, las resmas, tú no lo vas a hacer. ¿Por qué no lo vas a hacer? Si todo el mundo lo está haciendo, porque el temor a Dios está en tu corazón, porque has aprendido a agradarle a Él primero y sabes que Dios nos dice en su palabra que el que hurtaba sin Cristo ya no lo haga más, ¿sí? Que no es bien visto delante de Dios el que roba y que es una naturaleza del reino espiritual de las tinieblas el ser un ladrón. Entonces, por temor a Dios, el principio se vuelve una forma de vida, está presente en mis decisiones desde las más pequeñas hasta las más grandes. Wow, tengo que tomar una decisión con quién me voy a casar, tengo que tomar una decisión a dónde me voy a mudar, tengo que tomar una decisión dónde voy a invertir, a quién voy a consultar primero. Si temes a Dios, al primero que vas a ir es: Señor, aquí vengo delante de ti, mira la decisión, guíame. No como decía el pastor hace un tiempo, a veces las parejas toman sus decisiones y ya vienen, bueno, mira, pero oraron a Dios, bueno, no, pero es que nos gustamos y eso. Amados, eso muestra una falta de temor a Dios. Las decisiones de las más importantes en nuestra vida es la persona con la cual vamos a compartir el resto de nuestra vida, porque uno se casa para siempre, hasta la muerte. Entonces, ¿qué tiene usted que buscar? Tiene que buscar el consejo de Dios primero. Señor, tú conoces a este hombre, no solo ahorita joven, tú lo conoces en todas las etapas de su vida, tú sabes si su corazón está contigo, si él te va a servir, si te va a amar a ti, y si lo ama a Dios, te va a amar a ti como mujer. Igual, si eres un hombre y estás orando por la chica, entonces primero a Dios, porque Dios la conoce, y a veces no es como se muestran. Vienen muy sonrientes, felices, son muy bellas, ¿sí? Pero después eso se vuelve una cosa terrible. Entonces, todo esto es posible, la guía del Espíritu es posible, con quién te vas a casar, con dónde te vas a mudar, qué vas a invertir, si te tienes que ir de esta nación o quedarte, etcétera. ¿Cuándo? Cuando tienes el temor a Dios como lámpara, lo tienes encendido y lo tienes presente permanentemente. Allí el Espíritu Santo te va a guiar, ahí vas a poder oír su voz y cada vez vas a ir dependiendo más de Él. Otro beneficio entonces de este principio, ¿cuál es? Que vas a ir creciendo en la dependencia con el Espíritu Santo. Entonces viene ya una de las últimas preguntas que nos dice, pero la dependencia del Espíritu, porque una cosa es que me guíe. Bueno, me guía a la derecha, a la izquierda, haz esto, no lo haga. Pero ¿es fácil depender del Espíritu Santo? Dependencia. Bueno, esto es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque la naturaleza como uno viene cuando no tiene a Cristo es una naturaleza de independencia. Algunos de ustedes que están oyendo esta clase, yo les pido que revisen por un momento cómo usted fue en el desarrollo de su vida hasta que conoció a Cristo. Usted hacía a lo mejor lo que a usted le daba la gana, como dice el dicho por allí, ¿sí? Quizás consultaba con alguna de las autoridades que usted tuviese en casa, pero muchos no lo hacían. O si consultaban, ni siquiera a veces tenían en cuenta el consejo. Y hacían lo que les parecía bien. Pablo dice, cuando estás sin Cristo, estás muerto en delito de pecado, y dice, y eres por naturaleza hijo de desobediencia, independiente de Dios. Entonces llegas al Señor,
comienza un proceso hermoso, ¿verdad? De ser trasladado, dice la Biblia, al milagro por excelencia, de las tinieblas a la luz. Comienzas a conocer acerca del amor del Padre, maravilloso, todo lo que es el recibir esa presencia sobrenatural que te va transformando, eso te gusta, eso es maravilloso y siempre lo vas a tener porque el amor de Dios, Él en su esencia y en su naturaleza es amor. Pero comienzas a transitar el camino de vida que mostró Jesús, donde empieza una demanda y es hacer morir cosas terrenales en ti. Y algo terrenal en nosotros es la independencia. Entonces hay que comenzar a trabajar, a desarraigarla de nuestras vidas y comenzar a depender de Dios y comenzar a depender del Señor, del Espíritu Santo. Y comenzar a buscar la solución no en las empresas, no en Google, no en el amigo, no en el vecino, sino a buscarlas en Dios. Entonces, ¿qué implica depender de Dios? Implica a veces, ¿verdad?, esperar su respuesta. No como estamos a veces acostumbrados, a todo lo que es el microondas en este tiempo, todo rapidito, voy a tal cosa y la quiero rápido y meto las cotufas y en menos de un minuto ya están listas. A veces queremos llevar la vida con Dios así y yo quiero decirle que no es así. Cuando usted va conociendo, el temor se va ensanchando, la llama ahí se va prendiendo cada vez más, pero usted va aprendiendo que aprender a depender del Espíritu de Dios como Padre, va a implicar que a veces, muchas de ellas, hay que esperar su respuesta. Lo siguiente que hay que hacer es escuchar. ¿Sabe que nosotros somos muy dados a hablar? Y hasta el diseño como estamos hechos como cuerpo nos habla de otro esquema. Tenemos 2 oídos y tenemos una sola boca. ¿Qué le parece? Es como para escuchar más y hablar menos. Que podamos tener dominio sobre lo que hablamos. Pero en este punto, depender de Dios va a implicar esperar respuesta, pero va a implicar, tengo que escuchar lo que Dios me quiere decir. ¿Y cómo escucho? Yo medito en su palabra, indago allí, día a día, permanentemente, me deleito en ti. Señor, voy a buscar tu respuesta. Estoy esperando que tú me respondas de manera específica a esto. Señor, invierto aquí, sí o no. Los amigos me dicen esto. El sistema económico dice aquello. Mi esposo o mi esposa dice esto. Pero tú, ¿qué dices, mi Dios? Una y otra vez voy allí. ¿Ven? Entonces, espero respuesta, pero estoy atenta a escucharle. Una vez que escuchas la respuesta de parte de Dios, y entonces a lo mejor dentro de lo que me estás escuchando, hay uno que está, bueno, Señor, pero ¿qué estudio? Me gradué de bachiller, ¿qué estudio? ¿Será que estudio medicina o computación? Y entonces tú quieres computación, pues. Pero entonces hay un llamado de Dios para que te vayas por la medicina. Ay, pero es que la medicina es más complicada y la gente siempre estudia y bueno, esa gente casi no duerme. ¿Ves? Pero una vez que tú escuchas, si sometes en la petición a que Dios te guíe en lo perfecto, una vez que escuchas que estás llamado a obedecer. Ya hay que dejarlo fácil y aunque me cueste aceptar la respuesta de Dios, Señor, este es el camino que tú me estás mostrando. Eso es temer a Dios. Eso es ir creciendo en la dependencia a Dios. Entonces ya sabe, no solo es esperar, es escuchar, pero una vez que oigo, entonces montarme en la obediencia. En la Biblia hay por supuesto, muchos ejemplos. El ejemplo por excelencia del temor al Padre y caminar en todos estos principios, así como en la obediencia fue Jesús, igual en el temor a Dios, en el temor al Padre. Jesús no hizo nada por su cuenta. Usted encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 5 que Jesús más de una vez dijo, el Padre y yo uno somos, y yo no hablo lo que quiero, lo que el Padre me diga que yo hable, eso hago. Y lo que el Padre me muestra que debo hacer, eso es lo que yo hago. Mira el nivel de dependencia que nos muestra el Hijo como el diseño de vida de los hijos de Dios. Entonces póngase, ok, hay que caminar para llegar a esos niveles, pero usted tiene que empezar. Y ya sabe cómo, esperar su respuesta, escuchar, y una vez que escucho lo que Dios tiene y me demanda, debo obedecer. Entonces el ejemplo por excelencia es Jesús, pero también podemos leer o aprender de Daniel, ¿sí? Si usted va al libro de Daniel, en el capítulo 10, usted ve allí, Daniel era un intercesor por excelencia, es un profeta, un hombre que conocía a Dios y fue y se puso allí a orarle a Dios.
Y bueno, la respuesta, le dijo el ángel en el verso 12, la respuesta salió el primer día que Daniel oró. Pero usted sabe cuánto tardó en llegar. Dice, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste humillarte ante Dios. Y en respuesta a ella, vengo hoy. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso para que no llegara. ¿Qué tuvo que hacer Daniel? Un hombre que conocía a Dios y que temía a Dios. Tuvo que esperar la respuesta. Y pasó el día 1 y aunque la respuesta había salido de la presencia de Dios, había inconvenientes para llegar. Pero llegó el día 21. ¿Usted sabe qué estaba haciendo Daniel? Estaba esperando su respuesta. ¿Qué le parece? Entonces es posible. No solo fue que lo logró Jesús, es que vemos otros hombres de la Biblia que igual lo hicieron. En el mismo libro de Daniel, vamos a encontrar en el capítulo 3, 3 jóvenes, amigos de Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego. Dice que ellos fueron sometidos a una prueba terrible a nivel de ellos estaban en puestos de eminencia en aquel entonces, y sale una ley, y la ley decía que debían adorar a una estatua ahí, que se levantó de ese sistema de gobierno de aquel entonces. Y que el que no lo hiciera, una vez que sonara, había un sonido que se levantaba en unas horas determinadas del día y todo el mundo debía postrarse y adorarlo, a la imagen o a la estatua que levantaron del gobernante en aquel momento. Y quien no lo hiciera iba a ser echado en un horno de fuego. Entonces, ¿qué hicieron estos 3 jóvenes que temían a Dios, que conocían a Dios, que le temían no de miedo, sino que querían agradarle? ¿Qué hicieron? Se mantuvieron firmes y dijeron, bueno, nosotros tenemos un Dios que nos puede librar del horno, pero si no nos libra, ¿ves? Mira el extremo, si no nos libra, tampoco nos vamos a postrar arrodillados a adorar una imagen. ¿Por qué no lo hacían? Porque Dios lo prohibía. Ellos querían agradar a Dios y ellos sabían que eso no era de su agrado. Entonces, ¿qué hizo? Dice aquí el verso 18, si aún nuestro Dios no nos librara, sepa usted, oh rey, que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Esa radicalidad, ¿usted sabe qué la da? El temor a Dios. Entonces ellos esperaron en Dios y Dios los libró. Pero estaban tan decididos, tan radicalmente establecidos en Dios y en el temor a Dios, que le dijeron, en caso de que Dios no llegara a librarnos, igual no lo vamos a hacer. Entonces, bueno, esperar en Dios implica creerle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En la medida en que tú recibes respuestas, ¿verdad? Tu confianza y dependencia va a ir creciendo, va a ir aumentando y vas a ir experimentando mayores niveles de vidas gloriosas sobrenaturales con el Señor. La confianza se va a fortalecer con cada experiencia que el Espíritu Santo y que tú permitas al Espíritu Santo tener contigo. En el caso, por ejemplo, del Señor, cito dos textos aquí. Uno está en Mateo 3, del verso 15 al 17, ¿verdad? Ahí se aprecia cuando el poder del Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesús y afirmó la identidad que traía como hijo de Dios. Eso hace el Espíritu. Eso hace el poder de Dios en uno, sobre todo cuando existe el temor y la dependencia en Dios como una forma de vida, no como una teoría. ¿Y sabes qué? Dice que y se abrieron los cielos y vino el Espíritu Santo que descendía como paloma y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Qué maravilloso poder ver cuando estudiamos un principio como este, que cuando lo vivimos vamos a complacer a Dios, ¿sí? Vamos a hacer sonreír a Dios, vamos a agradarle. Qué bueno y maravilloso es este impacto. Lo otro es, en esa confianza que se va fortaleciendo en la dependencia del Espíritu Santo, es que te afirmas en la identidad de hijo y dice el verso Mateo 4, 3 y el 5, ¿verdad? Que viene la tentación. Dice que aún el Señor Jesús fue expuesto a ser tentado. Y allá, eso es Mateo 4, 3, dice que vino el diablo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y después en el verso 5 le dijo, si tú eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti.
Ahora fíjese qué le da la certeza cuando uno es hijo de Dios. Cuando usted es hijo de Dios, usted teme a Dios, usted agrada a Dios y usted obedece a Dios, usted no tiene que estarle demostrando al diablo, usted no tiene que estarle demostrando al que lo quiera tentar que usted es un hijo. Usted lo que tiene que hacer es aprender a vivir una vida como hijo de Dios. Una vida que temiéndole a Dios va a dar testimonio a los demás que usted está ajustado a la palabra y que vive agradándole y exaltándole no solo de palabras sino con sus hechos. Entonces, cerrando y ya esta sesión, es importante que usted recuerde que el principio de la sabiduría es temer a Dios. ¿Quiere ser un hombre sabio? ¿Quiere ser una mujer sabio? Aprende y camina en el temor a Dios. Temor sustentado en el amor es el segundo punto. Sustentado en el respeto, sustentado en la reverencia. No es un temor de miedo, es un temor de respeto basado en el amor. ¿Qué beneficios trae para ti? Te ayuda a establecer los límites para no fallar, no pecar. Y el no fallar y pecar a quien primero bendices a ti, porque el pecado siempre traerá consecuencias de muerte y de destrucción. Lo siguiente es que ante las dificultades, ante las adversidades o ante los tiempos de espera, que a veces son largos, tú no vas a abandonar ni la obra, ni el llamado, ni a Dios mismo. Así como los jóvenes allá no lo hicieron, tú tampoco lo vas a hacer. ¿Y eso por qué? Porque temes a Dios. El hombre y la mujer que teme a Dios, agrada a Dios y siempre irá de la mano del Espíritu Santo. Así que bueno, espero que hayan sido edificados y que continúen creciendo en este proceso de discipulado. Padre, bendíceles. Padre, ayúdales que la lámpara del temor a Dios se mantenga encendida y sea cada vez mayor. Ayúdalos a depender de tu Espíritu. Ayúdalos, Señor, a agradarte en todo lo que hacen y que ellos puedan ir de tu mano, conociéndote y amándote y de esa manera temiendo más. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.